Si nos dejáramos llevar por la razón para atender nuestras problemáticas, cada que nos sintiéramos mal por nuestra cuenta podríamos a voluntad cambiarlo y sentirnos bien. Pero hay algo que está más allá de la conciencia, algo que a veces no nada más basta con la voluntad, transgrede toda la lógica convencional, y precisamente es lo que vamos a ver alrededor de este video para saber por qué se forman los síntomas, se pueden eliminar los síntomas, son necesarios, cuál es su función, entre otras cosas. Entonces quédate aquí, esto es Psicólogos Online. Es grato creer que tenemos control sobre nuestros pensamientos, sobre nuestra razón, y a veces cuando nos damos cuenta que no es así, pues nos frustramos. Pero también es una suerte que esto sea así, porque precisamente el que no esté en nuestro control sabemos que nos deja poder atenderlo de otra vía, o sea, de otra manera distinta, que alguien pueda hacer una interpretación de lo que tenemos, que alguien más puede regresarnos ciertos contenidos que en cuanto emerjan pueden tomar otra vía distinta y entonces dejar de estar repitiendo de la misma manera, mediante enfermedades, mediante depresión, mediante ansiedad. Ya no va a ser de esta manera que se siga repitiendo. Entonces, bueno, es una suerte que tiene ahí ambivalencia. Entonces, ¿cómo podemos dar cuenta de los síntomas si no es posible captarlos desde la conciencia? Bueno, pues hay un método utilizado por el psicoanálisis que se llama asociación libre, en donde el paciente va diciendo lo primero que le pasa por la cabeza, sin mediarlo tanto, sin justificarlo. Es complicado al principio porque estamos acostumbrados a darle cuentas a la gente, a decirles lo que ellos quieren escuchar. Entonces, como nosotros nos acoplamos al contexto en donde vivimos, no decimos realmente lo que queremos, sino lo que los otros quieren. Hay ciertas cosas que reprimimos por el simple hecho de vivir en sociedad, cuestiones que a veces hacen que no encajemos con los otros, ideas propias e ideales que en caso de contraponerlos con lo social, entraríamos en discusión y en disputa con ellos, nos empezarían a rechazar, puesto que dirían, no, pues aquí se tiene que acoplar al contexto en donde estamos viviendo, y el hecho de reprimir esto hace que aparezca de otra manera, que se reprima, que tenga que aparecer por otra vía distinta, una sustitución. Entonces esta represión aparece de repente, da cuenta de alguna manera porque fue un mensaje sin escuchar, fue algo que tenía que ver con nosotros que no quisimos reconocer, y puesto que no lo reconocemos, entonces el cuerpo grita y aparecen ciertas cosas como enfermedades, repetición de patrones. A esto es a lo que le llamamos síntomas, al hecho de que aparezca de una u otra manera el mensaje que no había sido detectado, al que no le hicimos caso. Los síntomas dan sostén. En un punto creemos que son demasiado desagradables y decimos, ¿cómo crees que yo voy a querer vivir con ansiedad, con depresión, con angustia, con alergias? Pero por el otro lado nos permiten desviar la atención, que volteemos a ver a ellos en lugar de voltear a ver la renuncia que hemos tenido al callarnos varias cosas por vivir en sociedad. Tú no puedes expresar libremente una idea porque a lo mejor vas a ser juzgado, por lo tanto aparece el síntoma y te deja que no tengas que tener voz. Ese mensaje que tenías, que querías que fuera escuchado, aparece por otra vía, de una manera como si fuera metáfora. Cuando vamos a un dispositivo psicoanalítico, lo que llega a pasar es que esta voz, esta verdad que tenía que ver con nosotros y no con lo que el otro quería escuchar, sale a flote, y entonces este mensaje que había quedado en nosotros se puede decodificar y por tanto dejar de estarse repitiendo como un síntoma. Pero no es tan sencillo como parece a primera vista. Por una parte, la verdad es difícil de encontrar porque cada quien tiene una verdad singular, cada quien tiene una manera distinta de ver el mundo, cada quien tiene referentes distintos. Por lo tanto, a veces se llega a dudar un poquito de las otras corrientes, sí, ¿no? Como la psicología, el coaching o otras cosas por el estilo, en donde mediante test y mediante algunas evaluaciones llegan a saber el diagnóstico de una persona. Esto significaría que existe una sola verdad y desde esa verdad es medido todo lo demás. Regresando entonces a lo de la asociación libre, poder hablar lo primero que nos pasa por la cabeza nos deja descubrir esta ambigüedad que a veces existe en nosotros. Más bien, por una parte sí, el lenguaje está lleno de ambigüedad, pero también la contradicción que existe entre lo que decimos. A veces empezamos por una línea y nos desviamos rápidamente a otra o nos corregimos.
Entonces lo que se presta atención aquí en análisis es a lo primero que se dijo antes de ser corregido, porque quizá es lo que tiene que ver más con nosotros. Y cuando empezamos a hacer que esta brecha se vaya acortando cada vez más, entonces poco a poco nos vamos acercando más a nuestra verdad propia. Dejamos afuera lo que los otros quieren escuchar. Como les digo, al principio es complicado porque siempre que tenemos una cara enfrente queremos agradarle. Vemos sus expresiones, vemos la manera en que se comporta y nosotros nos empezamos a comportar dependiendo de lo que él quiera. Y es más, aunque hagamos todo lo contrario y aunque nos caiga mal la persona, sabemos distinguir en su rostro lo que no quiere y por lo tanto, bueno, pues sería lo que haríamos, lo que no quiere. Pero siempre estamos guiados de alguna manera por su gesto y por su semblante. Entonces aquí se intenta burlar precisamente eso, porque ahí estamos trabajando desde la conciencia cuando estamos frente a otro, y en psicoanálisis no. Cuando hablas libremente surgen varios elementos que todo el tiempo tienen que ver con la ambigüedad, todo el tiempo estamos entrando como en conflicto con lo demás y llega a ser un proceso un tanto doloroso, porque como renunciamos a muchas de las ideas de los otros, poco a poco sentimos que nos vamos alejando de los demás, pero todo esto tiene una lógica escondida detrás. Y es que poco a poco, al aceptar nuestra verdad, sabemos que como nosotros somos diferentes en todo el esplendor a todos los demás, también los otros tienen derecho a esa diferencia. Y en esa diferencia, poco a poco nos vamos encontrando. Desde esa diferencia es como se puede amar, como puedes dejar de hacer que el síntoma deja de repetirse una y otra vez de la misma manera, porque ya no le haces caso al síntoma, ya no te tiene que sostener, aceptas tu renuncia desde un inicio y esa renuncia también te permite dar sostén a los demás. Los síntomas son la metáfora del dolor que habíamos experimentado ante una renuncia que no se pudo soportar conscientemente, y entonces es expresada por esa otra vía, ya que, como les decía al principio, a veces pareciera que son muy desagradables, pero por otro lado dan sostén y al mismo tiempo son una metáfora. Aquello que no se pudo representar en la conciencia porque era muy tormentoso, adquiere otra forma, una forma que es un poco más conocida para nosotros, una forma que al menos podemos captar en lo corporal, o que podemos decir, ok, yo soy muy celoso, o en donde puedes dar tú mismo como un sentido más directo a aquello que te está pasando. Entonces, la enfermedad, aunque pareciera que es algo desconocido y no lo queremos, al menos lo ubicamos en algún registro. Lo otro no. La renuncia como tal, cuando la experimentamos directamente, no la pudimos representar y por tanto tuvimos que tomar otra vía. No es a manera voluntaria, pero sí se representa de una manera en que seamos conscientes de ella, en que la podamos ubicar conscientemente. Por eso la asociación libre permite romper esta censura, encontrar la parte inconsciente, y entonces en el retorno de lo reprimido, cuando llegas a enunciar algo que de repente te hace clic con otra cosa consciente, ahí llegas a hablar sobre el síntoma, ahí llegas a tartamudear, ahí se corta de repente la misma habla, porque se corta porque no queríamos decir aquello que nos iba a dar dolor, porque hay resistencia a poderlo enunciar. Aquello que es enunciado, entonces ya no necesita ser representado por otra forma, por lo tanto ya no necesita metáfora. No hay metáfora en donde ya dijimos algo, porque lo dicho permite que ya no exista esa ambigüedad. La clínica psicoanalítica permite atender aquello a lo que tomábamos como error, como fallo, y entonces cuando se le da atención a ello nos damos cuenta que en medio de todas esas palabras nos encontramos nosotros. ¿Por qué se le presta tanta atención al lenguaje? Porque desde ahí estamos constituidos, desde ahí tomamos forma, desde ahí cuando éramos pequeños, gracias a nuestros padres, adoptamos ciertos ideales. Fue mediante el lenguaje que nosotros comprendimos, o más bien los malentendidos que tuvimos de él nos llevaron a ser quienes somos ahorita. A veces pensábamos que al decirle ciertas cosas a nuestros padres los hacíamos felices, pero a lo mejor no iba tanto por ahí. Ahí oculta una dificultad más grande, ¿no? Porque más bien fue lo que nosotros nos hicimos idea de lo que el otro quería, aunque a lo mejor el otro ni siquiera quería. No lo que el otro pide es lo que quiere muchas veces, por lo cual este malentendido es el que es atendido aquí, ese malentendido de que quisimos que el otro nos entendiera, pero hay una parte de nuestro discurso siempre inalcanzable, en donde el otro no puede tener acceso, pero por nuestra cuenta sí. Cuando estamos con
con algún amigo o con algún familiar, siempre que le preguntamos algo nos va a contestar dependiendo a nuestra demanda. Supongamos, si yo le digo, es que me siento mal porque siempre he tenido puras novias que son infieles y todo, entonces esa persona lo más lógico que me diga es, pues entonces deja de hacer eso y vete por el otro lado. Y pareciera que es muy sencillo, pero a veces más bien porque quedamos fijados en personas que se parecen mucho la una a la otra. O sea, ¿por qué estamos repitiendo patrones? ¿Por qué estamos repitiendo el mismo error si ya lo ubicamos? Porque no tiene que ver con la voluntad, tiene que ver con algo pasado que lo ubicamos como si agradamos a esto, entonces esta persona nos va a regresar esta otra cosa, y entonces empezamos a hacer del otro un modelo al cual lo representamos como si fuera la figura con la que nos comunicamos por primera vez. Por eso dicen mucho que nuestros novios o nuestras parejas se parecen a los padres, porque ¿qué otra manera tenemos de ver el mundo sino a través de las primeras personas con las que estuvimos en nuestra infancia? En resumidas cuentas, la conciencia es la manera en que podemos relacionarnos con el exterior, la manera en que podemos hacer acuerdos con los otros, en que podemos comunicarnos, y el inconsciente tiene que ver más con el mundo interior, con lo que existe en nosotros, y por tanto, cuando vamos a la clínica psicoanalítica, nos vamos acercando más a nuestro propio discurso. A veces lo alejamos demasiados, por eso hay correcciones, por eso cuando dices, no, yo no quise decir eso, quise decir más bien esto, hay una corrección en donde no quieres aceptar tu propio lugar, porque aceptar tu lugar significa que te alejarías del otro, y al principio sí va un poco por ahí, pero más adelante, como les decía, se va aceptando la diferencia, y desde esta diferencia es posible que se pueda amar a los demás, que se pueda aceptar a los demás, y aparte que el síntoma, como les digo, una vez reconocida la verdad, deje de repetirse de la misma manera. Entonces la depresión ya no aparecerá como tal, el síntoma ya no tomará la misma forma tormentosa, sino que no es tanto que lo deslindemos de nosotros, que lo erradiquemos, porque eso no se puede hacer. Gracias al síntoma es que podamos hacer varias cosas en la vida, que estamos constituidos, que sabemos que tenemos una renuncia y desde esa renuncia construimos. Entonces no se puede erradicar, porque erradicarlo sería sentir una completud total, y en esa completud ahogarnos porque ya no tenemos nada que hacer, ya no hay una falta, ya no hay algo que nos mueva. Pero sí, lo que se puede hacer es darle otro giro que se presente de una manera en donde nosotros podemos utilizarlo a él, y que ya no sea tormentoso, sino más bien beneficioso para nosotros.